invierno lluvioso que tenemos. Buenas tardes, amigos. Aquí estamos en este establo donde los animales pasan un poco más cómodo el frío y la lluvia de este crudo invierno que tenemos encima. Vamos a iniciar un programa muy especial hoy día, pero antes quiero mandar un especial saludo a nuestra hermana República Argentina, al profesor Natalio Armas, quien se dedica a la enseñanza de adultos. Él nos contó que ellos veían domingo a domingo el programa. Un gran abrazo desde acá y sigan adelante. Hermoso trabajo el que ustedes hacen. Y nosotros estamos en el periodo concursos. Recuerde, 250 árboles frutales para escuelas o liceos agrícolas. ¿Dónde escribir? Bellavista 0990. Yo quiero árboles para mi huerto en tierra adentro. En todo el país, más de uno podrá llevarse este huerto para que los niños vean crecer con fuerza estos árboles. Y ahora, a propósito de árboles frutales, estamos en época de poda y yo sé que es un poco difícil mostrarle a ustedes en pantalla cómo podar, pero algunos detalles son importantes de tener en cuenta. Por eso fuimos a conversar con Gamaliel Lemus. Buenas tardes. Estamos en un huerto duraznero donde se está realizando la poda invernal. Esta es una práctica obligatoria que permite mantener un equilibrio entre la producción de fruta y el desarrollo del árbol. La importancia de esta práctica radica en que es el mecanismo por el cual la planta aprovecha la luz solar, que es el principal recurso que nosotros capitalizamos en fruticultura. La planta se estructura con 4 ramas madres, que son los que forman la estructura de copa. Es como un vaso abierto. Dentro de la rama madre, uno puede identificar el chupón. Se caracteriza por tener un crecimiento vertical, por tratar de ganar mucha luz en la ramilla frutal, que es un crecimiento menor y que tiene otra posición, que es más horizontal, y los dardos, que son crecimientos cortos que salen, nace desde ahí hasta ahí, o nace desde aquí hasta acá. Y el árbol está compuesto de todos esos elementos. Ya. Al comenzar a podar, normalmente se comienza en la parte inferior de la rama madre y se va subiendo en cada uno de los elementos de poda. Ya dijimos que este tipo de ramilla es la mejor ramilla frutal. Por lo tanto, la poda va a consistir en quitarle la competencia a estas buenas ramillas. Por ejemplo, hacia atrás vemos crecimientos cortos, endardados, que pueden eliminarse. En este momento prácticamente está hecho el trabajo en este sector. Si nos vamos más arriba, nos encontramos nuevamente con ramillas frutales de buena calidad y madera envejecida, la que debe eliminarse. En este caso, el corte debe realizarse en este lugar, y un poco más arriba tenemos esta buena ramilla a la cual le vamos a quitar la competencia en este sector de la planta. Si seguimos analizando la madera que va subiendo sobre la rama madre, vemos nuevamente madera envejecida que debe rebajarse, un sector frutal que al eliminar el sector de dardos deja principalmente ramillas que van a poder sostener fruta. En este otro sector vemos nuevamente madera envejecida que debe renovarse. Y si seguimos, tenemos en este plano la necesidad de privilegiar el crecimiento de estas ramas que van a sostener la mejor fruta. De la misma manera, hacia arriba, el proceso se va repitiendo. Y en este sector de la planta, donde naturalmente captura más luz, yo debo entonces intensificar la cantidad de ramillas frutales, de este tipo de ramillas, seleccionando las mejor ubicadas que van a capturar mejor la luz incidente. En la parte alta de la planta ya no hay más crecimiento, puesto que el resto de las labores se ven perjudicadas si yo sigo elevando en altura la planta. Por lo tanto, elimino los crecimientos demasiado erectos dejando solamente
una predominancia de madera frutal. Este tipo de madera significa fruta. El resto de la poda consiste en permitir la entrada de luz a una especie de espina de pescado, vale decir, un crecimiento que no tenga desarrollo vertical, sino crecimientos más bien horizontales. Por otra parte, se trata de regular la cantidad de ramillas frutales en concordancia con el vigor de la planta, eliminando crecimientos erectos y que van hacia la parte interna de la planta, dejando los crecimientos que van hacia la parte de afuera, donde tienen mejor posibilidad de capturar la luz. En este sector, solamente al sacar este chupón vamos a tener prácticamente la poda terminada. Aquí tenemos un chupón que es por definición un mal elemento dentro de la estructura del árbol. Está atrapando mucha luz que le hace falta al resto de la copa, por lo tanto este tremendo elemento negativo debe eliminarse con un corte de serrucho. De esta forma, al sacarlo dentro de la copa, le permite el aprovechamiento de luz a un gran sector del árbol que de otra manera estaría siendo improductivo durante todo un año. Tenemos el árbol podado en este sector, donde podemos ver un predominio de ramillas frutales que van a ser las que van a sostener la fruta con una buena exposición a la luz del sol. También tratamos de dejar abundante carga frutal de fácil acceso para las labores, por ejemplo, el raleo y la cosecha. Y nuestra rama madre, a lo largo de toda ella, tener en algunos puntos al menos una producción frutal accesible y de buena calidad. Es así como una vez podada la planta, la última labor es preocuparnos de los grandes cortes de poda que deben ser protegidos. La protección de los cortes de poda significa pintar con un látex que tiene un fungicida los cortes grandes de poda, de tal manera de evitar la entrada de hongos como por ejemplo del plateado, que son muy graves si no se hace esta sencilla práctica y que en el campo chileno es una importante razón por la cual se mueren plantas completas. Es indispensable proteger los cortes de poda de más de medio centímetro de diámetro con esta pintura con fungicida. Muy bien, una vez terminada la pintura, que se debe considerar la última práctica en una correcta poda de duraznero, nosotros dejamos el árbol en forma adecuada para tener una buena producción en la siguiente temporada. No podemos olvidar lo que ha sido para nosotros todos estos temas relacionados con estos hermosos animales, la atracción animal. Pero relacionada con ella hay muchas cosas importantes que tener en cuenta. Estuvimos en Chillán, en Portezuelo, donde una agricultora nos mostró cómo trabaja con tracción animal, eso sí, con bueyes y con una máquina sembradora hecha por un artesano de la zona. Vean ustedes lo sorprendente de esta nota. Ya estamos acostumbrados a verle el rostro herido y cansado al secano. Estas tierras que por años han sido explotadas de manera intensa
muestran su fatiga. El famoso arado inglés que corta y rompe el suelo sin dejar la necesaria capa vegetal ha sido uno de los principales culpables. Las casas de adobe, el barro arcilloso y esas tejas de greda son típicas de las zonas de secano donde el agua lluvia cae en forma intensa durante pocos meses del invierno y luego viene un prolongado periodo de escasez de agua. En esta realidad, Tierra Adentro conoció una hermosa experiencia de una agricultora que cultiva con técnicas conservacionistas de suelo y con tecnología de bajo costo. Gonzalo prepara la yunta en esta fría mañana de invierno para ir a sembrar lentejas. Los bueyes arrastran esta máquina sembradora, hecha totalmente a mano por un diestro artesano de Yungay. Él las hace a pedido, copiando un modelo que vio en el INIA. Esta máquina sembradora entrega la semilla y fertilizante. En este caso va a sembrar lenteja araucana INIA sobre rastrojo de trigo en el sistema denominado cero labor, es decir, depositar la semilla sin haber roto el suelo o barbechado el año anterior. Con fuerza, los bueyes van tirando esta máquina, que abre pequeños surcos donde caerá la semilla y el fertilizante. Como vemos, aún se aprecian los restos vegetales del cultivo anterior que han servido para sujetar la tierra. Nuestra agricultora nos muestra orgullosa los resultados que ha tenido en su campo. ¿Cuánto tiene más o menos usted en tierra acá en Argentina? Aquí son 153 cuadras. Ya. Cuadras. Y en este momento usted está sembrando lentejas. ¿Cuánto está tirando por hectárea? 80 kilos por hectárea. ¿Y además tiene viña? Sí, bastante bien. Eso es el fuerte, que es lo que más da, lo que está dando más rendimiento, la viña. La gente le cuesta, diría yo, adoptar esta tecnología Sí, de usar el cero labor. ¿Y por qué cree usted que pasa eso? Porque yo le digo, nosotros viajamos mucho y vamos viendo, y en general hemos visto que les cuesta Sí. meterse. Y más aún a nosotros nos llama la atención que usted, una agricultora de la zona, esté adoptando. ¿Por qué cuesta tanto? Es que siguen con la tradición de los padres, los abuelos, entonces sí, ellos tienen muchas cosas buenas, uno no les puede negar, pero es que hay que cambiar, si no después vamos a tener, imagínense, puras barrancas aquí. Sí, hemos visto cárcavas inmensas. No, terrible. Pero por ejemplo, aquí me dieron ya, yo le voy a decir que la variedad de trigo aquí ha costado un mundo que la Las cambien. nuevas. Las nuevas, no hay caso. Pero ya medieros aquí dentro del fondo ya están cambiando las variedades. Claro, sí, ese es el problema, que aquí las mujeres trabajan la famosa cuelcha La cual para los hacer las sombreros. cosas. Ya. Entonces es que este trigo no les sirve, la paja de este trigo no les sirve para eso. Ya. Entonces por eso ahora ya están sembrando un pedazo aparte para sacar paja para los sombreros. O sea, ya le están buscando el acomodo. Claro, los sombreros son importantes. Para eso son las colchas. Pero la producción de trigo también lo es, y es necesario combinar ambas cosas.
En el potrero que estamos viendo, la señora Cristina puso el año pasado lupino, después trigo y ahora lentejas. Y sus rendimientos han sido muy buenos. Como tierra adentro está con la tracción animal, la señora Cristina nos quiso mostrar otra novedad. Esta máquina pulverizadora tirada por su yunta de bueyes. Ahora está aplicando un matamalezas sobre otras lentejas recién sembradas. Aquí también se usó la cero labor. La máquina funciona muy bien y distribuye en forma pareja y en la dosis adecuada el matamalezas que hará crecer muy bien este cultivo de secano. De esta manera, la tradición de estas tierras, unidas al empuje e innovación de una agricultora, hacen que el suelo se mantenga sin el peligro inminente que las lluvias se la lleven al mar. Mientras tanto, dentro de la casa, se prepara una rica chupilca hecha con harina tostada y chicha para reponerse del día de trabajo y del frío. Un ejemplo que nos da Cristina, ¿no les parece? Usar tracción animal, un recurso barato, manejar bien sus suelos para que la erosión no se los lleve y además estar trabajando con estas máquinas que son generadas por las manos de los artesanos chilenos. Algo precioso. Y ahora tenemos un dato muy interesante para usted. Debido al gran interés por el cultivo de caracoles, les contamos que se dictará el curso Manejo y Cultivo de Caracoles los días 19 y 20 de junio en la Universidad del Biobío. Mayores informaciones en el 23 13 44 de Chillán. Bueno, para todos los amigos que nos han escrito y llamado sobre el tema de los caracoles, aquí está la información para poder interiorizarse más de este tema. Y ahora, usted puede hacerlo. Hemos visto una serie de cosas interesantes que nos han mostrado los amigos del set. Cómo poder producir en una pequeña superficie. Pero hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante, el suelo y la forma de poder mejorarlo. Por eso, miren lo que nos tiene Silvestre. Hola Paul, ¿qué tal? Hola. Aquí estamos de nuevo en el set, en Colina, al lado del camino que va a Los Andes. Ustedes pueden sentir seguramente el ruido del camino. De nuevo vamos a seguir conversando sobre esta pequeña unidad de producción campesina de la cual conversábamos el otro día. Todos sabemos que es el suelo, la tierra, la que alimenta las plantas, ¿no? Y por lo tanto, tener una buena producción significa alimentar primero bien el suelo, para que el suelo nos alimente las plantas. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo en forma que sea sana, que no nos envenene ni envenene el suelo, ¿cierto? En forma que sea eficiente, es decir, que nos produzca plantas vigorosas, que produzcan bastante, y además que sea barata, que no nos obligue a grandes gastos, ¿no? Y como siempre, aprendamos de lo que hace la naturaleza. ¿Cómo fertiliza la naturaleza? Y aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no es cierto? Estas son cañas de desecho de los cultivos que había en este pedazo, ¿no es cierto?, en la estación anterior. De la misma manera, tenemos otros desechos de cosecha que vamos a ir a ver. Aquí hay otros restos de cosecha que estaban en este potrero y que se almacenaron aquí en la orilla. Qué sé yo, restos de tomates, de corontas de choclo, restos de porotos, etc., ¿no? Todo esto va a servir
Con esto vamos a hacer el fertilizante tal como lo hace la naturaleza. Otra cosa que sirve, otra cosa que es también un desecho y que con el cual vamos a hacer este fertilizante natural, son los desechos de los animales. Vamos a ver cómo los utilizamos. Muchos piensan también que los restos que se juntan en el corral son también basura. No es así. Este es el material, un material excelente para hacer nuestro fertilizante. Entonces, la paja que se pone en el corral, por ejemplo aquí a la vaca, los restos de las cosechas, especialmente las cañas, por ejemplo las cañas del maíz, que son más duras, que cuestan más que se descompongan, es una muy buena práctica ponerlas en el corral y la vaca, los animales los van pisando, moliendo, mezclando con la orina, con el guano, y con eso vamos a hacer entonces nuestras aboneras para fertilizar. Bien, y con todos estos desechos vamos haciendo una abonera en montón. Vamos poniendo todos esos desechos, todo ese material húmedo para que fermente y se vaya descomponiendo. A los 2 o 3, a veces 4 meses, depende de la época del año, eso ya está suficientemente descompuesto, se está convirtiendo prácticamente en una tierra. Casi no se diferencia de una especie de tierra de hoja. Ahí está ya suficientemente maduro nuestro fertilizante para ponerlo en el suelo. Después que se ha repartido ya bien en toda la extensión, ¿no es cierto?, el abono natural, el abono de la abonera, entonces lo que hacemos es incorporar, revolver bien este abono con la tierra. Y para eso usamos el arado. Ustedes ven cómo Eduardo está pasando el arado, ¿no es cierto?, y integrando, incorporando bien el abono al suelo. Con esto, y después de este trabajo, bastaría solamente pasar la rastra y ya tendríamos nuestro suelo listo para sembrar, ¿no es cierto?, para plantar lo que desea. ¿Cuáles son los resultados? Podríamos preguntarnos, ¿no es cierto?, de esta forma de fertilizar. ¿Ya? Lo que nosotros hemos estado viendo, hace 6 años que esta unidad está siendo medida y fertilizada en esta forma. ¿Ya? ¿Qué es lo que se ha logrado? El suelo muestra excelentes condiciones. Era un suelo bastante malo en un comienzo. Poco a poco ha ido mejorando. Es un suelo que está más blando, más poroso, donde el agua se absorbe bien, no se aposa. ¿Ya? Es un suelo que lo hemos analizado químicamente y que muestra, ¿no?, que tiene todos los elementos que las plantas necesitan para crecer bien. ¿Ya? Y es un suelo sano, un suelo en que como no hemos colocado productos químicos, la vida natural del suelo ha ido creciendo, ha ido aumentando y ha ido alimentando mejor nuestras plantas. Como usted ve, es sumamente fácil hacerlo. Usted puede hacerlo perfectamente, sin problema, ¿no? Ahora, mejor todavía si con algún vecino, con algún amigo, ¿no es cierto?, lo hacen juntos, sale más entretenido, entre todos aprenden, ensayan, ven bien cómo se hace, bueno, y después usted le devuelve la mano para hacerlo en el sitio de él. Adiós. Y nosotros que estamos detrás de las raíces y de la gente que en el fondo hizo mucho antes de que nuestra generación estuviera acá, vamos a hablar del Año Internacional de los Pueblos Indígenas, pero siempre con la palabra. ¿Y qué significan las palabras? Por eso, miren ustedes qué interesante. Chonchi, en mapudungún, significa tierra resbaladiza.
Este pueblo está ubicado en la costa este de la isla Grande de Chiloé y fue fundado en 1764 con el nombre de Villa de San Carlos de Chonchi. El más hermoso loro chileno en vías de extinción es denominado por los mapuches como tricau. De ahí que nosotros lo conocemos como nuestro loro tricau. Nuestra flor nacional, que nosotros conocemos como copihue, en verdad se llama copiú, tal como es conocida por los mapuches. Poco a poco aprendemos más y más. Y aprendemos de lo nuestro, ¿no es cierto? Bien, ahora nos trasladamos a la cuarta región. En la cuarta región existe una reserva nacional de la Corporación Nacional Forestal de la Chinchilla. Así se llama, Reserva Nacional La Chinchilla. Y aquí está sucediendo algo muy importante. Por una parte se está estudiando el hábito de las chinchillas y también de otras especies, como es el caso de los zorros. Animales, además, muy perseguidos, en especial la chinchilla, por su valiosa piel durante años. Ahora hay un grupo de jóvenes detrás de ella, pero para conocerla mejor. Vean ustedes qué lindo. Entre cactus, coloreados por el quitral, y cerros, lejos del ruido y la depredación del hombre, enclavada en el corazón de la cuarta región, se yergue imponente la Reserva Nacional Las Chinchillas. Una superficie de más de 4.000 hectáreas de montes, ríos y añosas piedras. Cientos de animales viven protegidos en esta reserva. Zorros, rapaces y la escurridiza chinchilla son algunos de ellos, pero no los únicos. También existen pequeños mamíferos que completan la cadena de la vida en esta reserva. Aquí se desarrolla un ecosistema prácticamente inalterado, que combinado con el estudio y la investigación, se transforma en un ambiente de inigualable riqueza. Cuando se creó esta reserva de la Corporación Nacional Forestal, los que la vieron nacer no se imaginaron que este sería el último reducto en el cual la chinchilla lanígera, una de las dos especies chilenas, estaría a salvo, lejos de los cazadores de pieles y de la muerte. Así, el Departamento de Ecología de la Universidad Católica, con fondos norteamericanos, se ha hecho cargo de esta importante investigación. Veamos en qué consiste el trabajo. En esta reserva opera el único equipo de radiotelemetría aplicado a los zorros. Primero es necesario capturar al animal. Luego se le toman una serie de datos para identificarlo. Y finalmente se coloca el collar. Es necesario poder determinar de alguna manera qué ocurre con los animales que se están liberando. De hecho, este zorro yo lo crié desde cachorro durante 5 años. Y con esto, al liberarlo, vamos a saber qué le sucede. Vamos a saber si sobrevive, si puede alimentarse por sí solo. Vamos a saber si puede obtener una compañera. En fin, son muchas preguntas las que se hacen con respecto a esto. Consiste principalmente en ponerle a algún animal
en este caso la chinchilla y los zorros, que es lo ideal donde se está trabajando, se les pone un collar que emite una señal, o sea, sería ya un transmisor de una señal que tú la recibes en un receptor. Esta señal te indica qué es lo que está haciendo el animal, si está durmiendo, si está acostado, está parado, si está en movimiento. Te indica el lugar preciso donde está, el lugar hasta donde se está trasladando y te puede indicar el hábitat que tiene y el uso sostenido de este. Además, te arroja resultados, por ejemplo, en el caso de las chinchillas, saber las colonias, qué extensión pueden tener, qué movimientos hacen las colonias, porque las colonias varían sus movimientos según la época del año. En concreto, la radiotelemetría te puede determinar qué trabajos tienes que hacer para poder evitar que el animal se extinga. Esta vez le tocó el turno al nono, un enorme zorro criado en cautiverio para quien esta será la primera vez que deba enfrentarse con el mundo, pero solo, porque su pareja murió solo unos días antes de ser liberada. Pero aquí no se trabaja solo con depredadores. El principal proyecto es el de las chinchillas. Estos pequeños roedores solo aparecen de noche y cuando no hay peligro cerca. Son pocos los que las han visto en su ambiente natural. Y nosotros logramos verlas gracias a la disposición de los guardafauna de CONAF, que prepararon un ambiente muy similar al natural. Sobre ellas se conoce muy poco, apenas algo sobre sus hábitos alimenticios y el lugar donde viven, aquí debajo de estos impenetrables chaguares. Pero en esta reserva hay otros animales que son tan importantes como los zorros. Las chinchillas o los rapaces. Se trata de los micromamíferos, fundamentales en la alimentación de muchos animales. Aquí conocimos a la yaca, un pequeño marsupial pariente del canguro que vive en matorrales y árboles. Todos los días son diferentes. El trabajo es intenso ya que hay que poner trampas para poder investigar a los animales y constantemente debe hacerse el seguimiento de aquellos que cuentan con collares o que están marcados. Pero quizás lo más importante del trabajo en la Reserva Nacional Las Chinchillas es el esfuerzo desplegado para salvar a las especies que están en peligro, y no solo animales, sino también numerosas especies de nuestra flora nativa, que de otra manera tendrían sus días contados. Y con estas imágenes registradas en nuestra mente de estos hermosos animales, que esperamos no sean una anécdota más en el futuro, que no queden registradas solamente en estas cintas, sus hermosas caras y tiernas figuras, nos despedimos. Y nos despedimos esperanzados, porque hay un grupo de amigos que está preocupado de estas cosas. Nosotros estamos con nuestro concurso, recuerde, yo quiero árboles para mi escuela. 250 árboles frutales de distintas especies podrán quedar en alguna escuela rural o agrícola del país. Tienen que escribirnos a Bellavista 0990, programa Tierra Adentro. Yo quiero árboles para mi escuela. Hasta fines de junio el plazo, así que hay que apurarse. Nosotros seguimos trabajando para ustedes durante esta semana y así compartir agradablemente el domingo en la tarde conversando de la tierra y sus cosas.